Seguimos aquí en la media mañana de ABC TV. Aprovechemos el tiempo, así que saludamos ya. Damos la bienvenida directamente a nuestra invitada. Ella es la abogada, doctora, sí, doctora, ¿verdad? La doctora en ciencias jurídicas. Miren que no hay muchos doctores, creo que no son más en ciencias jurídicas. La doctora María Victoria Rivas del Centro de Estudios Judiciales. ¿Cómo le va, doctora? Bien, Pablo, un gusto compartir contigo y con toda la teleaudiencia. Estábamos hablando con la producción, acceso a la información pública, pero ¿sabe qué? Todo tiene un telón de fondo que es modificar nuestro sistema judicial. ¿Qué es lo que hay que modificar para que todo sea más transparente, más ágil, más justo? Claro, en realidad yo creo que tenemos que, no podemos disociar los dos temas, ¿verdad? En el sentido de que el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad, en primer lugar, consolidar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública a través de sus jurisprudencias pacífica y uniforme, y por el otro lado también el Poder Judicial es fuente pública de información, o sea, tiene la obligación de proporcionarnos y darnos datos, y el Poder Judicial es un órgano que no quiere dar datos, es un órgano que quiere mantener el statu quo. Entonces, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo desde la sociedad civil y ahí para vincular un poco con el otro tema de las reformas judiciales es tratar de que a través de una activa participación ciudadana en donde se involucran colegios de abogados, asociaciones, centros académicos. Estoy viendo acá la cantidad de organizaciones que se han unido a esta serie de diálogos por la justicia que se están llevando adelante. Voy a leer así rápidamente, ¿verdad? Dice Semillas para la Democracia, Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, el CIR, que la gente conoce, Cámara Paraguaya de Anunciantes, Desarrollo en Democracia, DENDE, Asociación de Abogados Laboralistas, Colegio de Abogados del Paraguay, también referentes individuales sobre este tema que se involucran. Hay apoyo internacional a través de organizaciones vinculadas a promover la democracia en nuestros países, que generalmente tienen su centro en Estados Unidos, etcétera. Han llevado adelante ya varios diálogos. De hecho, usted me dice que acaba de terminar uno esta mañana. Sí, sí. ¿Puede comentarnos dónde y con quién y de qué hablaron? Sí, claro, por supuesto. En realidad me gustaría ponerte en el contexto de que esto surge un poco, esta preocupación a partir de la crisis del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sí, con el tema de los scratch, el tuit del senador Baqueta, etcétera. Entonces, ante esa tensión social que genera esta crisis del jurado de enjuiciamiento, y también, Pablo, porque tenemos que aprovechar la crisis como una oportunidad, es decir, en este momento el jurado de enjuiciamiento está en la tapa de todos los medios, entonces la ciudadanía empieza a entender qué es lo que es el jurado de enjuiciamiento, o sea, por qué es importante el jurado de enjuiciamiento. Entonces, aprovechando esta circunstancia, nos reunimos un grupo de organizaciones de la sociedad civil y tratamos de decir, bueno, ¿cómo podemos aportar nosotros a través de una alianza que podríamos llegar a consolidar y apoyar técnica y académicamente este proceso, ¿verdad? Entonces, tuvimos una primera reunión, dialogamos, nos pusimos de acuerdo que vamos a acompañar el proceso legislativo de modificación de la ley del funcionamiento del jurado de enjuiciamiento. Y en ese sentido, acabamos de terminar la segunda mesa de diálogo con el presidente de la Comisión de Legislación, el senador Sergio Godoy, y en donde él nos promete que en 2 semanas más se va a tratar en el Pleno del Senado la ley del jurado de enjuiciamiento que modifica totalmente el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Eso le iba a preguntar, porque estábamos hablando con Gladys más temprano, de que son organismos creados por la Constitución de 1992, el jurado y el consejo de la magistratura. O sea, eliminarlos no se puede, a no ser con una nueva constitución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede modificar? ¿Qué es lo que ustedes pretenden o a qué aspiran? Sí, mira, yo creo que el jurado tiene 2 problemas. Uno es su composición, su conformación, que así como vos lo estás manifestando, no se puede tocar mucho porque es una norma constitucional, y dentro de la conformación se critica bastante la integración de la clase política, tanto en el jurado como en el Consejo de la Magistratura, o sea, la representación de los senadores y diputados. Bueno, eso no se puede tocar porque es de rango constitucional, pero tenemos que trabajar y pensar en un nuevo modelo. El segundo punto que se analiza en estas mesas y que fue lo que conversamos ahora con el senador Sergio Godoy es la modificación en el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento y en el funcionamiento del juzgamiento de los jueces y fiscales, ¿verdad? Porque
No nos olvidemos que el jurado de enjuiciamiento es el órgano que juzga y recomienda destitución de jueces y fiscales. Y ahí tenemos dos graves problemas que se viene denunciando tanto por las asociaciones de magistrados como de fiscales, etcétera, que es el mecanismo de chantaje que utiliza el jurado de enjuiciamiento en estos procesos. ¿Qué significa eso? Que el jurado tiene una facultad demasiado importante, que son las facultades oficiosas. Significa que ellos de oficio pueden iniciar una investigación a jueces y fiscales, y eso se ve como un mecanismo de chantaje. Claro. Entonces, uno de los puntos centrales, y eso se debatió ahora con el senador, es sacarle las facultades oficiosas al jurado de enjuiciamiento, o sea, limitar esas facultades y generar mecanismos que de alguna forma facilite denunciar, o sea, que los ciudadanos puedan denunciar a jueces y fiscales que ejercen mal sus funciones, pero no ya darle como una carta en blanco a los miembros del jurado de enjuiciamiento. Y eso responde un poco, Pablo, a un modelo que tenemos, que ya es el modelo acusatorio. Sí. O sea, el jurado en este momento es juez y parte, porque ellos pueden iniciar una investigación de oficio y después se convierte en una fiscalía. No, ambos papeles hace el jurado. Ambos papeles hace el jurado. Te acusa y después te condena. Te acusa y después te condena, pero no solamente eso. Te inicia una investigación de oficio. Lo cual ya genera agravio, claro, o miedo. Totalmente, y ahí ya es un preconcepto, es decir, ya está prejuzgando, investiga el jurado y después ellos mismos se convierten en órgano juzgador, con lo cual se rompe ese principio de separar las funciones del acusador y las funciones del juzgador. Qué impresionante, porque cuando la Constitución de 92 ya existía este modelo en otros países, ¿cómo es que estos pequeños detalles, verdad? ¿Será que hicieron a propósito? Siempre me hago esa pregunta, porque es notable cómo el poder político ha sometido a la justicia por la corrupción. No porque no haya buenos jueces y buenos... Sí. Lo que pasa que vos estás siempre amenazado. Yo suelo escuchar por televisión y en radio cuando dos abogados se molestan ahí con el juez, le dicen, te voy a llevar al jurado, le dicen, ¿verdad? Fulano es mi amigo. Sí. Vimos lo que pasó con el caso González Dar, el manejo. ¿Usted tiene esperanza de que algunos de estos cambios puedan operativizarse? Vimos ayer la conferencia de una de las bancadas. Sí, el Frente Guazú también. ¿Verdad? Supongo que las otras bancadas también van a analizar el tema. Mira, yo lo que te digo una cosa, Pablo, es que este era un tema que estaba funcionando en forma silenciosa. Sí. Es decir, las influencias políticas y las prácticas políticas nunca lo vemos hasta que se cae el montaje de la estructura. Hasta que queda expuesto. Hasta que queda expuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ahora surge con estas iniciativas ciudadanas? El tema de los scratch, la sociedad civil que quiere apoyar técnicamente, es que los partidos políticos y las bancadas empiezan a preocuparse. El hecho de que en este momento dos bancadas importantes del Senado se preocupen en tratar de desempolvar propuestas legislativas que están hace bastante tiempo es una buena señal. O sea, una buena señal de que hay una preocupación de la clase política, de que quieren avanzar en propuestas legislativas que de alguna forma mejoren el mecanismo, y eso me parece muy saludable, ¿verdad? Y otra cosa que me parece muy saludable es que la gente debe entender la importancia del jurado de enjuiciamiento. Es decir, ¿por qué es importante para nosotros? Porque así como vos estás diciendo, si vos sos una persona que estás litigando en el tribunal y tenés como contraparte a personas que tienen influencia, ya sea en el mundo político, económico, etcétera, y estas personas pueden mover las maquinarias del jurado de enjuiciamiento, entonces vos estás perdido. Estás perdido. ¿Por qué? Porque la presión que se ejerce desde ahí es para que los fiscales abandonen investigaciones o para que los jueces resuelvan. Voy a ponerle un caso concreto, doctora, y discúlpeme si le pongo en una situación incómoda, por una cuestión de que usted dialoga a menudo con esta gente nomás. Que yo tengo que litigar mañana y resulta que mi contraparte es del estudio jurídico Baqueta y Asociados. Estoy perdido, es por lo menos lo que yo voy a creer. ¿Por qué? Porque Baqueta es presidente del jurado y el otro Baqueta es presidente del consejo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que cortar, doctor. Claro, esos tipos de cosas son... Bueno, en primer lugar, tenés que tener en cuenta que la presencia del presidente del consejo se hace por elección. Claro. O sea, le votaron a él todos los abogados
con lo cual tiene su legitimidad para estar ahí, ¿verdad? Entiendo. Ahora, y el doctor Enrique Baqueta, que está en el jurado de enjuiciamiento, designa la Cámara de Senadores, ¿verdad? Entonces, yo creo que la conducta política de los integrantes del Senado es lo que debe cambiar, ¿verdad? Se deberían buscar a personas que tengan una suerte de antecedentes éticos y de fuerte independencia para integrar estos órganos, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado en los últimos tiempos es que creo que ahí exprofeso se ha dejado debilitar el funcionamiento correcto de estos órganos, ¿verdad? Pero lo que a mí me parece importante rescatar en este momento es que esta crisis pone en el tapete al jurado de enjuiciamiento en este momento. Entonces, hay que aprovechar la crisis, hay que lograr grandes modificaciones en su funcionamiento y a partir de ahí tratar de encauzar ciertas prácticas que de alguna forma deterioran un poco el funcionamiento normal. Lo otro que va a ayudar mucho y también es motivo de su presencia aquí, doctora, es la transparencia, ¿verdad? Y una pata fundamental de la transparencia es el poder acceder a la información pública, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones judiciales de las que la ley permite, porque están también las cuestiones de privacidad. Voy a poner un ejemplo, el litigio entre particulares, qué sé yo. Hay cosas que entre particulares que nadie tiene por qué saber, sobre todo que tiene que ver con herencias, divorcios y cosas así, sucesiones. Pero sí las que afectan a la vida pública, no puede ser que uno tenga que litigar 7 años y eso para que al final te denieguen la información y cosas así. ¿Qué se puede hacer en ese terreno para que mejore? ¿Basta con cambiar a los ministros de la Corte? ¿Qué? No. Nosotros tenemos, el principio de la República es la publicidad de los actos de gobierno. Sí. Tenemos que partir de esa premisa. Cuando la Corte Suprema de Justicia se reúne, delibera y resuelve, es un acto de gobierno. De manera que todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en términos de decisiones administrativas y actos de gobierno que tomen ellos es pública, tienen que poner a publicidad. Ahora se dio un gran paso en donde las sesiones de la Corte se transmiten, por su TV Justicia y por YouTube, etcétera. Entonces vos podés empezar a analizar los temas que aborda tu Corte Suprema de Justicia y podés analizar la participación de tus ministros y la ideología de tus ministros, o sea, hacia dónde es lo que se va nuestra Corte Suprema de Justicia. El esfuerzo que ahora se está haciendo es lograr de que se publiciten las sesiones de las salas. La sala constitucional, en primer lugar, tendría que ser la más transparente porque afecta la vida de todos los ciudadanos, y la sala penal, porque afecta uno de los puntos centrales que es la libertad. Entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo el esfuerzo? En el sentido de lograr que tanto la sala constitucional como la sala penal deliberen sus miembros y esa deliberación sea pública. Y el tema también del manejo administrativo, no del día a día, sino dónde se va la plata, qué hacen. Claro, eso también conversamos ahora con el presidente de la Comisión de Legislación y él nos dijo que hay una intención de abordar desde la Cámara de Senadores también la creación de un órgano de administración de la Corte Suprema de Justicia que separe las funciones jurisdiccionales de la Corte y las funciones administrativas. Usted acaba de responder una pregunta que le iba a hacer, justamente ya nos queda poco tiempo. Era, ¿no hace falta modificar la Constitución para que los ministros de la Corte dejen un poco esa función administrativa y se ocupen de para lo que están, ¿verdad? Que es de ser jueces. Así mismo. ¿Verdad? Eso se puede por ley, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué? Porque vos, inclusive yo creo que hay una distorsión ahí en el desarrollo de las facultades de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, que la ley 609 le ha dado a la Corte 3 grandes funciones. La jurisdiccional, que es la función natural de la Corte, todos los miembros son jueces. En primer lugar, deberían ser solo jueces. En segundo lugar, las funciones administrativas manejan casi 230 millones de dólares en materia de presupuesto. Y en tercer lugar, el sistema disciplinario. Entonces tenemos una super concentración de poder en la Corte Suprema de Justicia y eso de alguna forma tenemos que cambiar, ¿verdad? Y creo que un gran paso que puede dar el Senado de la República es
empezar a analizar y sacarle a la Corte sus facultades administrativas. Bueno, doctora María Victoria Rivas, muchísimas gracias por habernos visitado, habernos dado este breve tiempo, pero que es valioso. No, yo te agradezco mucho a vos y sobre todo aprovechar un poco esta crisis que tiene el jurado de enjuiciamiento para que la ciudadanía empiece a entender cómo opera la cultura política en este país y tratar de avanzar un poco en instituciones más transparentes, más confiables, que genere de vuelta la confianza ciudadana hacia su sistema judicial. Gracias, doctor. Gracias, Pablo. Tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos con más.